la presencia del Señor. Adore ese Dios a quien amamos y a quien servimos. Aleluya. Amamos tu presencia, Jesús. Amamos tu presencia, Señor Jesús. Hoy estamos aquí, Jesús, rendidos en adoración a ti, porque eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya. Dando un fuerte gloria a Dios. Pueden sentarse, amada iglesia. Aleluya. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos aman estar en la casa de Dios? Este es el centro donde la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Antes de todo quisiera anunciar que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da ánimos. Honramos a ese Dios. Cada mañana que usted se levanta, honre a Dios con sus pensamientos. La palabra de Dios dice que también debemos honrarlo con nuestros bienes, pero también con nuestra vida, con nuestra salud, mientras tengamos fuerza, vigor, que ese tiempo también que disponemos pueda ser para honrar a Dios. Amén. ¿Y cuántos quieren seguir honrando al Señor? Tenemos que hacerlo con el corazón sincero, amén, honrar a ese Dios. Quiero honrar también a mi familia. Después de Dios, mi familia es lo más importante aquí en esta tierra, amén. Honro a mi familia, a mi hijo, que casi a veces ni saben que tengo un hijo mayor. Sí, tengo un hijo de 16 años, siempre está allá trabajando en proyección. Él, como un niño, es muy responsable, y hace días recordaba que hace algún tiempo atrás, antes de venir, nos duramos 3 años seguidos construyendo allá la iglesia que estábamos pastoreando, y era una construcción muy grande, y nos tocaba hacer el culto fuera de la iglesia, fuera de lo que era la construcción, en el patio de la iglesia, y cada culto teníamos que limpiar todo el patio, rastrillarlo. Aquí también dicen rastrillar, que quedaban las rayitas bien bonitas así. Y yo decía que no me pisen las rayitas, pero imagínense, es el culto, ¿cómo no me van a pisar las rayitas? Pero mi hijo siempre era el que sacaba las sillas. Y yo, papá, te tocan las sillas, y sacaba ese montón de sillas y las ordenaba. Y siempre he creído que cuando Dios no solamente llamó a mi esposo, nos llamó a todos como parte de este ministerio, amén. Y siempre los hemos involucrado, y a veces quizás me da hasta a veces pesar. A veces ustedes ven, menos mal que no está aquí la bebé mía, la niña. A veces llega toda despelucadita, porque me toca venirme desde muy temprano acá, pero ya ellos tienen allá todas las reglas. Papá, tienes que hacerle el desayuno, ya les dejé la ropa planchada, esto, y se vienen ellos dos solitos porque saben que papá y mamá están trabajando en la obra del Señor. Amén. Entonces a veces hoy, gracias a hermana Verónica, me ayudó a peinarla, porque también estaba dando clase. Y por supuesto honro la vida de mi esposo, mi mejor amigo por más de 20 años. Todavía nos hablamos. Todavía nos decimos que nos amamos. y realmente es un hombre que creo que Dios lo puso en mi camino. Ha sido mi único novio, mi único esposo, por supuesto, el padre de mis hijos, y ha sido mi pastor, amén. Creo que después de Dios es el que más me conoce. Solamente me mira y sabe que pasa algo, y agradezco a Dios por su vida. Ha sido un ejemplo para mí, es un hombre muy exigente. Gracias a Dios por el equilibrio, porque yo soy muy relajada y él es muy exigente, y todo lo quiere así, todo métrico, y piensa en todos los detalles, y a veces ni duerme maquinando todo lo que tiene que hacer. Pero gracias a Dios por su vida, amén. Honramos la vida de nuestro pastor en este lugar, y honro a la iglesia, amén, este lugar tan hermoso donde estamos. Y qué bueno que yo esté en este tiempo también en esta iglesia. De verdad estoy muy contenta con el Señor, porque creo que es el tiempo que Dios nos ha permitido a cada uno de conocernos, de estar acá. Nosotros no somos vitalicios en ningún lugar, y a donde Dios nos lleve, ojalá que en cada lugar que usted puede estar, usted deje una huella. Amén. Usted haga algo, que alguien lo recuerde. La hermana Alexandra nos ayudó a aprender a cantar. La hermana Loren era excelente tomando fotos. Y así cada uno en el ministerio que Dios nos dio. Ojalá usted haga una diferencia. Amén. Porque Dios nos ha dotado de talentos, nos ha dotado de dones para trabajarlos en su obra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza al Señor? Aleluya. Amén.
Y esta semana quisiera tomarme unos segunditos, ¿no? Para comentarles algunas cosas. Esta semana me llamó el hermano Héctor Castro. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Héctor? El hermano Héctor me habló por más de media hora, estuvimos conversando y me llamó muy emocionado. Yo estaba trabajando, pero lo escuché todo. Y él me decía, hermana, estoy contento y quería compartir esa felicidad con usted. Y yo, a ver, hermano, cuénteme. Resulta que en la iglesia donde voy me pusieron a hacer un debate sobre la unicidad y con un trinitario, con alguien que pensaba que eran tres. Y yo sabía que es uno, sé que es uno. Hermano, y yo me acordé de los versículos que usted nos enseñó en la escuela, sígame. Y me acordé del informe final y empecé a decir todos esos versículos. Y ya le voy a mandar los versículos. Y me envió toda esa retahila de versículos. Me dice, corríjame si son los versículos. Y le digo, sí, hermano, esos son. Mire, les hablé desde el Génesis, desde los profetas hasta el Apocalipsis, les hablé de que Jesús era uno. Y yo me emocionaba y me dice, usted sabe cómo soy yo. Usted sabe que a mí me cuesta a veces hablar, me cuesta leer bien, pero Dios me dio la unción y pude hablar de que Dios es uno. Y él agradecía a la escuela y yo por un momento me sentí, dije, wow. Alguien ha hecho o alguien ha valorado lo que podemos transmitir cada maestro en la escuela, amén. Lo que nosotros enseñamos no queda en el abandono. Amén. Y me envió las fotos, me envió de todo. Me dice, eso fue, ¿cómo fue el término que utilizó? Eso fue un careo creo que utilizó. Eso fue un careo, hermana. Y él decía, y yo decía, y yo decía, y él decía. Y me sentí de verdad muy contenta. Él envía saludos también a la iglesia. Y dice, me envía saludos al departamento de caballero. Y yo, pero hermano, yo no estoy en el departamento de caballero, pero se lo voy a decir a la iglesia en general. Amén. Entonces saludos les envía nuestro hermano Héctor. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Quiero que se ponga un momentico sobre sus pies para leer un versículo que lo leímos al inicio en el libro de Zacarías capítulo 13. Zacarías 13:6. Y este título del mensaje que quiero traer hoy, hace unas semanas me lo dio una hermana de este lugar. Estábamos conversando y sacó a relucir este título y le dije, wow, me gusta ese título. Vamos a leer primero el versículo, Zacarías 13:6. Lea conmigo en el nombre de Jesús. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Voy a repetir nuevamente y repita conmigo. Y le preguntarán, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Puede tomar asiento en esta mañana. Y el título del mensaje de la enseñanza de hoy es heridos en las casas de Dios. Ya ella me vio y se rió. Heridos en la casa de Dios. Amén. Pregúntele al que está al lado, ¿tú has sido herido en la casa de Dios? No se responda porque sé que va a comenzar a echarle cuentos de que sí. No se respondan, por favor. Es solamente hacerse la pregunta y ya está. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted lee este versículo, que más adelante luego haré otro enfoque de este versículo, quizás da hasta tristeza, ¿no? Porque dice el escritor, dice, y le preguntarán a alguien, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén. Y es que en la iglesia, acá en la iglesia, nosotros no solo enseñamos acerca de quién es Dios, acerca de nuestra vida futura en el cielo, acerca de las bendiciones, porque creo que la mayoría cuando llega al camino del Señor está anhelando bendiciones de Dios, ¿verdad? Nosotros anhelamos tener esas bendiciones de Dios. Pero yo quisiera hablar en esta mañana y quisiera enseñar que hoy día, más que nunca, tenemos que crear conciencia de que muchas veces obligatoriamente vamos a ser heridos en la casa de Dios.
Quizás muchos no digan amén porque suena cruel, pero vamos a ser heridos en la casa de Dios. Hoy día están naciendo nuevas personas, están naciendo nuevos creyentes espirituales y a veces tienen el concepto de que la iglesia es el lugar perfecto. A ver, ¿cuántos son perfectos aquí? No habemos perfectos. No hay perfectos dentro de la iglesia. Y cuando la persona está recién llegada a la iglesia, a veces amigos creen que en la iglesia no van a conseguir imperfecciones, sino que todo va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo el fruto del Espíritu sí lo va a encontrar, pero también vamos a ver imperfecciones. También vamos a ver personas que lastiman a otras personas. También vamos a ver personas que maltratan, ofenden, humillan y menosprecian el ministerio de otros. Porque la iglesia no es un museo de perfectos. Es un hospital donde todos somos enfermos y necesitamos al médico por excelencia para que nos dé la sanidad. Amén. Y el enemigo siempre va a buscar el momento oportuno o que usted se ofenda con Dios, pero lo va a hacer a través de un hermano. Porque él no lo va a hacer, usted no se va a ofender. ¿Cómo usted se ofende con Dios directamente? A ver, ¿cómo usted se va a ofender con Dios? No se puede ofender con Dios, pero él va a utilizar personas, incluso a nosotros mismos, para que otros sean heridos y sean ofendidos. Porque la estrategia de él es que usted se aleje de la casa de Dios. La estrategia de él es que usted comience a ver las imperfecciones en la iglesia y usted lo tenga como la excusa perfecta para alejarse. Y una vez que haya esa distancia entre usted y la iglesia, por allí se filtra el enemigo, por allí empieza el enfriamiento, por allí empieza el desánimo, por allí empieza todo lo que nos separa del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Y al principio conocemos a Jesús, estamos en esa luna de miel, estamos en ese, muchos lo llaman el primer amor, ¿sí? Cuando usted recién se entrega, quiere estar todo el día en la iglesia y quiere estar allí y quiere participar en todo. Hermano, póngame a limpiar, yo canto, yo hago todo. Hermano, todo lo que usted quiera ponerme a hacer, yo lo hago. Y al paso del tiempo uno ve la gente como que se va apagando. Porque ha pasado esa etapa de euforia del primer amor. Pero el enemigo va a intentar, luego de esa etapa, que usted salga, se vaya de la casa de Dios. Y cuando iniciamos con esa pasión, tenemos la expectativa que todo en la casa de Dios es perfecto. Y creemos que todos los hermanos, usted ve a los hermanos todos sonrientes. ¡Ay, qué bellos son todos! ¡Qué lindos! Todos me sonríen, todos me abrazan, todos cantan, todo es puro cantar y alabar al Señor y llorar. Y por supuesto sentimos la presencia del Señor. Pero quiero decirle algo, y es que todos, sin excepción, vamos a ser heridos en la casa de Dios. ¿Cuántos creen eso? Vamos a ser heridos en la casa de Dios. Y parece que esto es un efecto en cadena desde que entró el pecado en la vida del hombre. Desde el momento que entró el pecado a la humanidad, hemos venido arrastrando e hiriendo a unos con otros. Y vemos a un Jesús que padeció por los suyos, pero los suyos fueron quienes lo entregaron. Y parece el acto más cruel de la humanidad, pero fue así. A los suyos vino. ¿Pero qué? Pero los suyos no le recibieron. Y me parece que Jesús dijera: si yo padecí por ti que eres imperfecto, ahora tú debes padecer por mí que soy perfecto. Él padeció por nosotros con nuestras imperfecciones. Ahora nos toca padecer a nosotros por ese Dios que es perfecto, por ese Dios que lo ha hecho todo y lo ha dado todo por nosotros. Y nos toca pasar ese padecimiento porque es parte de la madurez de un cristiano. Estoy hablando en esta mañana a la iglesia y quiero referirme en el libro de Efesios 4, en el versículo 32, y luego el siguiente capítulo, el capítulo 5, el versículo 1, y dice, lo voy a leer continuo, el 4:32 y el 5:1, dice: antes, sé benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y quizás usted dice, ay, pero es que son dos capítulos diferentes. ¿Recuerdan cuando vimos algunos, la mayoría que vio Orígenes Bíblicos? La Biblia anteriormente no tenía separación en capítulos ni versículos. La carta de Pablo era una carta continua, pero con el tiempo, para hacerlo un poco más fácil, se seccionó en capítulos y versículos. Pero estos dos versículos, Efesios 4:32 y Efesios 5:1, uno es la continuación del otro. El 4:32 dice, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué tenemos que ser imitadores? En el perdón. ¿En qué tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados? En el perdón de Dios, amén, en el perdón de unos con otros. Y parece que aplicar el perdón se nos haría fácil si sería con una persona de afuera. Si una persona de afuera, una persona que quizás es un vecino suyo, que usted lo ve de vez en cuando, o quizás hasta un compañero de trabajo, lo ofende a usted, uno ni le presta atención, ¿verdad? Uno pasa en alto y uno dice, ay, ese es medio así. Pero ¿qué pasa cuando la ofensa viene de alguien de adentro? ¿Qué pasa cuando la ofensa viene de mi familia? ¿Qué pasa cuando la ofensa viene de un hermano de la iglesia? ¿Cómo es nuestra reacción cuando viene una ofensa, una herida, un insulto de alguien que nosotros admiramos, de alguien que nosotros vemos que predica, de alguien que habla del amor, de la paz, que habla de Dios, y que de repente esa persona me lastima? ¿Cómo es nuestra reacción al respecto? Y creo que el Señor nos invita a madurar en esto, que es parte del crecimiento como cristianos, entender que esto va a suceder, que todos sin excepción hemos sufrido, o si usted está llegando, quiero que usted sepa que usted va a sufrir heridas dentro de la casa de Dios. Amén. Esto es parte de lo que es la continuidad desde los tiempos antiguos, desde que el hombre existe. Y yo quiero mostrarle a través de la palabra de Dios que esta escena se ha repetido en toda la historia del hombre. Y solamente voy a narrar unas breves historias. Y quisiera que nos fuéramos primero a Lucas 17, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Porque dentro de la casa de Dios están los que hieren, pero también están los que han sido heridos. Amén. Voy a repetir eso para que usted se ubique a ver a qué grupo pertenecemos. Dentro de la casa de Dios están los que hieren, pero también están los heridos. Y de los que hieren, quiero leerles Lucas 17, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Jesús dijo, quizás van a tener. Jesús dijo, algunos van a tener. ¿Qué dice? Dice, es imposible que no vengan tropiezos. En otras palabras, es imposible que usted no sufra un agravio. Es imposible que usted no sufra una ofensa. Es imposible que usted no tenga problemas. Pero da una advertencia y dice, más ay de aquel por quien vienen. Dice el siguiente versículo: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora, la Biblia no nos está hablando
¿O no se está refiriendo a alguien externo, quizás de nuestra congregación? La Biblia no está diciendo si un amigo tuyo que quizás tú lo ves de vez en cuando. No, se está refiriendo a la relación de hermanos. Se está refiriendo a la congregación. Se está refiriendo a nuestro núcleo más cercano. Y está diciendo, imposible es que no vengan tropiezos, pero están esos que causan el tropiezo. Están esos los que causan el agravio, los que causan la ofensa. Y el Señor les da prácticamente una condena. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara al mar. ¿Y sabe qué? En la iglesia vamos a conseguir esas personas que causan el tropiezo. Que a veces queremos o creemos que tenemos la autoridad de juzgar más que Dios. Y cuando vemos a alguien quizás en condiciones diferentes, comenzamos a juzgarle. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes venir así, tú te estás comportando así. ¿Qué cosas son esas? ¿Y qué pasa? Esa persona comienza a tener heridas. Dice, en el lugar donde deberían amarme, me juzgan, me critican, causan heridas en el corazón. Nosotros fuimos llamados a levantar a otros. No fuimos llamados a condenar a otros. No fuimos llamados a señalar a otros. No fuimos llamados a causar heridas a otros. Pero muchas veces lo vamos a conseguir aquí. A esas personas que hieren. Esas personas que con su religiosidad comienzan a atacar nuestra vida, a criticar su manera de ser, a criticar su ministerio, a señalarle porque sus modelos de actuar quizás no son como los patrones que él tiene diseñado en su mente. Y lamentablemente quien recibe esas críticas constructivas, que no creo que existen, para mí no existen críticas. Crítica para mí es crítica. Pero que reciben las críticas constructivas, comienzan a tener heridas en el corazón. Comienzan a sentirse lastimados y dicen, ya para qué yo voy a ir para allá si me van a decir X cosa. ¿Para qué voy a ir? Porque es que allá se me prometía amor y ahora lo que yo veo es señalamiento. Y comenzamos a dividir el cuerpo de Cristo. Comenzamos a seccionarnos, a causar divisiones cuando necesitamos es levantar al que está caído. Cuando necesitamos darle la mano al que se ha dado un tropiezo. Cuando necesitamos darle palabras de aliento a alguien. No sabemos a veces la carga emocional que tiene una persona y a veces usted lo que hace, le termina de dar la zancadilla para que se caiga. Cuando tenía que darle la mano y decirle, vente, yo te ayudo, no importa la condición que esté. Yo quiero que tú también estés conmigo en la casa de Dios. Yo quiero que tú conozcas al Dios que yo predico. Yo quiero que tú sientas el poder que hay allí. Pero eso lo vemos en la casa de Dios. Y no estoy hablando mal de la iglesia. Yo quiero crear conciencia. Porque en el momento en que usted sea herido, usted sepa que no es una herida para que se vaya, sino para que permanezca en la casa de Dios. Para que continúe de rodillas por ese que causó el error, por ese que causó el daño. Y a lo largo de la Biblia nosotros vemos escenarios que se repiten. Está la historia de José y usted quizás la conoce mejor que yo. Pero la Biblia nos narra que José era el hijo menor de su padre. ¿Y quiénes fueron los que lo hirieron? ¿Quiénes fueron? Sus hermanos mayores. Y vámonos a mayores a términos espirituales. Sus hermanos mayores tenían que cuidarlo. Sus hermanos mayores tenían que protegerlo de las acechanzas del ambiente, de los leones, de qué sé yo. Y sus hermanos mayores no solamente criticaron por el hecho de que él era un soñador, porque eso ya sería un golpe también. Que mis hermanos, yo les cuente algo emocionada, les cuente, mira, yo creo que yo puedo lograr ser una doctora y tal, y que se burlen de mí mis hermanos. Ya eso sería un golpe fuerte, ¿verdad que sí? Pero sus hermanos no solamente se burlaron y menospreciaron sus sueños, sino que aparte de eso, lo intentaron matar. Lo intentaron matar. Lo arrojaron en un foso y yo no creo que hicieron así. Ay, a ver, José, con cuidadito, baja. No lo hicieron así.
allá va, lo lanzaron a un foso. Y como vieron que ay, sigue vivo el muchacho, es que se va a morir lentamente ahí, mejor vamos a sacarlo y vamos a venderlo. Lo vendieron. Y después que lo vendieron, le dijeron a su papá, está muerto. Lo dieron por muerto y pensaron que se acabó la historia. Y hoy estamos en un tiempo, en un programa también que se llama Tiempo de Reconciliación. Hay hermanos, hay amigos que se han ido y los hemos dado por muertos. Los hemos olvidado. Este tiempo es para recordar a esos que quizás ya usted no está viendo en la iglesia. Que quizás por una acción de alguien fueron lastimados y se fueron inconformes de este lugar. Y hoy día los hemos olvidado. ¿Y sabe qué significa eso? Que los hemos dado por muerto. Porque se nos olvidó, como sus hermanos olvidaron a José, lo vendieron y lo dieron por muerto. Así muchas veces nos olvidamos de nuestros hermanos. Amén. Y hemos sido llamados para reconciliarnos. Hemos sido llamados para brindar el amor y demostrar el amor que viene de Cristo. El amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que no tiene dimensión de saberse de qué tamaño es la anchura, la altura y cualquier ángulo desde que veamos el amor de Dios. Fuimos llamados a reflejar eso. Y tenemos otra historia. Y es la historia de Moisés. Y quiero que usted me acompañe a leer en el libro de Números, capítulo 16, versículo 2. Números 16. Dice, y se levantaron contra Moisés. ¿Con cuántos? 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Dios mío, esos eran los máximos líderes de la congregación. Mire, hay gente que se ofende porque un niño le reviró los ojos. Hay gente que se va de la iglesia porque ese niño me vio mal. Eso es que la madre le está diciendo cosas mías y se hace la película y se fue de la iglesia. Eso pasa. Yo lo he escuchado. Porque fue a la iglesia, mire, ese hermano no me saludó y se fue de la iglesia. Es que esa hermana me mira y resulta que la hermana tiene problemas quizás. O sea, porque no. Yo, por ejemplo, yo no veo bien, ni de lejos ni de cerca. Yo los veo a todos y veo como un solo bultico. Pero hay gente que no mira bien. Pero resulta que alguien recibió la ofensa porque iba caminando al lado. Uno le pasó por el lado. Yo ahora saludo a todo el mundo, conozco, no conozco. Ayer le dije, por cierto, a mi esposo, me pasó un señor al lado que yo estoy segura que lo conozco de Venezuela. Yo ni sé ni si lo vi bien, pero me parecía alguien que conocía de Venezuela. Y yo no sé, él me quedó viendo y yo, ¿cómo está? Y él también. Algún día lo veré otra vez y le preguntaré, ¿de dónde lo conozco? Pero lo cierto es que hay personas que se sienten ofendidas porque alguien sencillamente no le saludó y se va con esa herida en el corazón. Y uno le pregunta, mira, ¿por qué no has ido más a la iglesia? Viene otro, no, es que una vez me pasó la hermana, mire, me pasó al lado, me olió y no me saludó. Y se van y ni se conocen de nombre, pero se sintió herida y se fue. Y es válida también esa herida, es una herida. Pero la Biblia nos narra aquí que Moisés, como líder del pueblo de Israel, dice que se levantaron contra él 250 hombres. Y no eran del pueblo así común y corriente. Dice 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejeros, varones de renombre. O sea, los líderes de la iglesia, 250. A ver, quizás aquí no hay 250. Sí hay 250, ¿verdad? Hay más de 250. Que se levanten todos molestos con el pastor, con un líder. Todos son los líderes. O los líderes del MIT, que todos se levanten un día, ya no queremos más MIT. Ya no queremos ya más nada. Mira lo que dice el versículo 3. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros,
Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Entiende ese versículo? Se lo parafraseo. Se lo voy a parafrasear. Todos esos que se levantaron contra Moisés le dijeron: ¿acaso tú eres más santo que todos nosotros? Nosotros también somos santos. Somos líderes, somos príncipes, somos de la alta alcurnia, todas esas cosas. Somos. Se quisieron posicionar igual que Moisés. Y la Biblia me enseña la reacción de Moisés. En el versículo 4 dice: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Cuando hay un levantamiento en contra de nosotros, en contra de un líder, en contra de cualquier persona, un corazón que ha aprendido a superar las heridas, le deja todo en las manos a Dios. Se postra y dice: Señor, tú eres quien tiene el control de todo. Señor, tú eres quien lleva mi afrenta. Señor, tú eres quien controla la vida y los tiempos. Pero sé tú el que obres, no yo. Quizás usted y yo nos hubiésemos provocado caerle a piedra, lanzarle palos, ofenderlo. Bueno, ¿qué se creen ustedes? Yo soy Moisés, el que Dios eligió, el que fue a la cumbre del Sinaí, al que le dieron las tablas. Quizás hubiésemos reaccionado así nosotros. Pero un corazón que ha madurado de las heridas se postra sobre su rostro y lleva toda su causa al Dios que lo sana todo, al Dios que controla todo, al Dios que obra todas las cosas. Eso hace un corazón que ha madurado, pero no se va de la casa de Dios. No se va de la casa de Dios. Hay que dejar todo en las manos del Señor. Otra historia bíblica la conseguimos en la vida de David. Y quiero que usted también lea conmigo el Salmo 55, del 12 al 14. Salmo 55. Dice la palabra de Dios: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Recuerden que los salmos son cánticos de la expresión más profunda de un corazón. Son oraciones, son exclamaciones. Y la Biblia no especifica a quién se refería David cuando pronunció este salmo. Pero cuando usted lo lee, hay una tristeza profunda en esas palabras. De hecho, está allí con algunos signos como dándole a entender que hay un dolor. Dice: porque no me afrentó un enemigo. Y yo creo que usted y yo podríamos estar en esa posición e identificarnos. Que si usted lo afrenta un enemigo, a alguien que usted lo aborrezca, uno dice: ay, ¿qué más puedo esperar de él? Él me aborrece, yo le caigo mal, no importa lo que me diga. Pero David dice: ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Le hubiese pasado de largo, no le hubiese hecho caso. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos, es decir, tú eras mi confidente, yo te decía mis secretos, eras mi amigo. Tú fuiste el que me ofendiste. Y estuve indagando a quién se refería David. No se pudo referir a Saúl, porque Saúl ni siquiera fue amigo de David. David lo respetó como autoridad, pero no era su amigo. Tampoco la Biblia hace referencia que Jonathan en algún momento haya tenido un problema con David, de la magnitud que David se expresara, porque cuando usted lee los títulos de los salmos siempre hace como una alusión al momento en que estaba sucediendo. Por ejemplo, Salmo de David cuando huía de Saúl, Salmo de David pero aquí no hace referencia que si David estaba molesto con Saúl.
Pero según los historiadores, David se estaba refiriendo a un hombre llamado Aitofel. Aitofel fue un consejero de David. Era el que le daba las instrucciones o los consejos de guerra, los consejos de estrategia militar. Era en quien David confiaba a tal punto que incluso las situaciones espirituales de Israel, David se las comunicaba o le pedía dirección a Aitofel, como que Aitofel fuera directamente una orden de Dios. Pero cuando usted lee el desenlace, allá creo que en 2 de Samuel, por allá no recuerdo, cuando ve el desenlace, Aitofel se unió al hijo de David llamado Absalón y fueron los que se sublevaron, entraron en rebeldía para quitarle el trono a David. Y es cuando posiblemente David pronuncia estas palabras que dice: tú eras mi íntimo amigo, en ti yo confiaba mis secretos, tú eras el que me dabas consejo. Y tú fuiste el que me traicionaste. Amén. Y ahí vemos que nuevamente se repite una herida que causa una brecha a tal punto que David escribe un salmo para hacer énfasis en lo que pasaba en su corazón. Y yo creo que todos hemos sufrido en algún momento una herida. Hemos sufrido una traición. Hemos sufrido palabras de personas a quien usted y yo amábamos y nos dijo una palabra incorrecta y eso nos lastimó a tal punto que hasta el día de hoy quizás usted la recuerda. Y quizás perdonamos, sí perdonamos, pero a veces vienen de nuevo a relucir esas escenas, vienen de nuevo esos pensamientos y el dolor parece que está igual allí, porque es la palabra de alguien que usted amaba. Es la palabra de alguien a quien usted le confiaba. Es la palabra de alguien que usted admiraba y que lastimosamente fue quien causó una herida en su corazón. Amén. Quiero que me ayude por acá el pianista y quiero narrarle una historia más. Y es la historia de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 13, no la voy a leer, solamente quiero narrarla. Y quiero que usted se imagine en ese escenario. Dice la palabra de Dios que había el ambiente festivo porque era el tiempo de la Pascua. Y estaba Jesús reunido con sus 12 discípulos, cenando por última vez. Quiero que me escuche muy bien. Cenando por última vez, allí reunidos en ese momento de intimidad, en ese momento quizás de tristeza, porque ya iba a ser crucificado. Aunque Él se los había dicho a los discípulos, ellos aún quizás dudaban en su corazón que su maestro sería crucificado. Y dice la Biblia que Jesús estaba allí en ese ambiente. Jesús se quita su capa, toma la toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y comienza allí a darles palabra y decirle: el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. Amén. Y me llama la atención una expresión que luego dice en uno de los versículos, que mientras Jesús hablaba estas cosas, se conmovió en espíritu. Es decir, le entró una tristeza profunda porque Jesús ya conocía lo que iba a suceder. Y Jesús le dice: uno de ustedes me va a entregar. Es difícil cuando nos sucede algo de alguien que nosotros no esperábamos, pero más difícil aún es saber quién me va a traicionar y que yo estoy esperando esa traición. Y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a lastimar. Y dice la Biblia que estaba allí Juan, y me gusta leer en Juan porque aunque los demás evangelios también narran la misma escena, la Biblia describe a Juan como el discípulo amado, y yo tengo la concepción de que cuando alguien ama a otra persona, la narrativa es diferente. Decimos la narración con detalles más bonitos, ¿sabe? Por ejemplo, yo voy a describir a una persona que no conozco y le digo: tiene pantalón así, tal así. Pero cuando describo a alguien que yo amo, yo digo: es que es tan bello los ojos, mira la piel, su pelo. Y así era Juan. Juan lo describía con una emoción diferente.
Juan dice que estaba allí recostado cerca de su maestro. Y Pedro le hace una seña desde lejos y le dice: pregúntale quién lo va a entregar, quién lo va a entregar. Y Jesús dice: a quien yo le metiere el bocado de pan mojado en su boca, ese me va a entregar. Y Jesús toma el bocado, se lo da en la boca a Judas. Y no sé por qué los discípulos no entendieron que era Judas. Pero dice que ellos no comprendieron que era Judas el que lo iba a entregar. La Biblia dice que ellos pensaban que se estaba refiriendo a que Judas tenía que ir a comprar algo y dárselo a los pobres. Lo cierto es que Jesús, yo creo que en su humanidad como hombre tenía el corazón destrozado, porque había pasado los últimos 3 años de su vida enseñando, predicando, haciendo milagros, y le confió las finanzas. Algo que quizás para todos el día de hoy es tan delicado como confiar nuestras finanzas. Se la confió al hombre que ya sabía que lo iba a entregar. Y cuando Jesús le mete el bocado en su boca, dice la Biblia que Judas se levantó y se fue. Y yo creo que Jesús veía en su corazón a medida que Judas se iba alejando, y él sabía todo lo que iba a pasar. Judas se levantó para irse a buscar a quienes arrestarían a Jesús. Y Jesús lo veía alejándose en esa escena con dolor, con tristeza. Yo te consideré mi amigo. Es más, lo llamó en una oportunidad amigo. Tú eras mi amigo. Tú, que yo te confié lo más, quizás la finanza, la economía de este ministerio, tú me vas a entregar. Y Jesús lo vio alejándose allí a la puerta. Y dice la palabra de Dios que el Señor, después que ve que Judas sale, se levanta y no dijo: no sean como Judas. No, mire, aprendan de él. Ni siquiera recalcó que Judas lo iba a entregar. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús se levanta y dice: ahora les doy un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros. Yo creo que con dolor el Señor contrarrestó esa escena tan triste, porque Él pudo decir: cuídense de los Judas. Él pudo decir: tengan cuidado con personas como Él. Pero aun cuando el Señor sabía que Judas se alejaba para buscar a los que lo arrestarían, el Señor le dijo: les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Y le dice una vez más: en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Es inevitable que vayamos a ser heridos. Todos nos van a lastimar. En algún momento de nuestra vida, usted y yo vamos a ser heridos en la casa de Dios. Pero ¿sabe cómo usted va a reaccionar? Manteniéndose en la casa de Dios, amándose unos a otros, demostrando el amor de Dios en sus vidas, demostrando que esa herida, por más grande que sea, usted mantiene más grande el amor de Dios en su corazón. Yo quiero invitarlos a estar sobre sus pies. Y yo quisiera hacer una oración hoy, no solamente por los que han sido heridos en la casa de Dios. Aquí personas heridas, y esa herida va a estar ahí, porque las heridas dejan cicatrices. Pero ojalá usted, cada vez que ve esa herida, la vea con amor y pueda entender que el amor de Dios es más grande que la herida que le hayan dejado en su corazón. Que el amor de Dios es más grande que esa herida que estaba allí en su corazón. Yo sé que aquí hay personas con heridas en el corazón. Quizás usted tiene tiempo luchando porque no puede ni ver a esa persona, porque le esquiva, le pasa por un lado, porque dice: no puedo. Hoy yo te vengo a decir: sí puedes, en el nombre de Jesús.
Si nuestro Dios pasó por alto cada uno de nuestros pecados, pasó por alto tantas injusticias, infidelidades, cosas malas que hemos hecho, ¿cómo no podremos nosotros perdonar una ofensa? Hoy necesitamos sanidad en el corazón. Hoy necesitamos nuestros corazones sanos. Mire, ¿sabe qué es un terreno fértil para el enemigo? Un corazón descontento. Cuando hay corazones descontentos, comienzan a maquinar contrariedad acerca del prójimo, acerca de los líderes, acerca de los ministerios, acerca del liderazgo, acerca de cualquier cosa. Comienzan a hacer afrenta, a señalar, a ver las inconformidades, y comenzamos a vociferar palabras contrarias contra los que tenemos que amar. Amén. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo creo que aquí hay más personas que necesitan sanar su corazón. Quizás usted no tiene una herida porque alguien se la dijo o alguien lo lastimó. Quizás usted tiene una herida de la vida. No le ha tocado una vida fácil. Y esos golpes de la vida lo han marcado tanto que a usted le cuesta acercarse a Dios. Pero también son heridas. Y son heridas de personas que están aquí en la casa de Dios. Yo quiero decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, no te vayas de la casa de Dios. No te vayas de la casa de Dios. Permanece en esta casa, porque es aquí donde tus heridas van a ser sanadas. Es aquí, en este lugar, donde Dios comienza a enmendar los corazones, en donde comienza a traer un tiempo de refrigerio, en donde el Señor comienza a sacar lo que nos causa esa opresión. Y el versículo que leímos al inicio, Zacarías 13:6, dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Este versículo era un versículo profético acerca de Jesús. Cuando Jesús mostrara sus manos heridas, clavadas, sus manos laceradas, sus manos todas destruidas por causa de los clavos, alguien le preguntaría, ¿y esas heridas? Esas heridas fueron causadas en el mundo que yo creé. Ese mundo al que le dedicó tiempo para hacerlo tan hermoso, donde nos hizo tan singulares, particulares a cada uno, con nuestras diferencias. Él vino a morir por nosotros, y nosotros fuimos, por causa de nosotros fue clavado. ¿Cuántos quieren sanar su corazón? ¿Cuántos quieren tener un corazón que refleje el amor de Cristo en sus vidas? Toda herida del pasado, en el nombre de Jesús, ya no va a doler más. Toda ofensa que alguien te haya hecho, en el nombre de Jesús, será pasada por alto. Cada humillación que tú hayas padecido en esta hora, en el nombre de Jesús, hoy la ves con misericordia. Hoy la ves con ojos de bondad, porque hoy Jesús nos da un nuevo mandamiento, y es que nos amemos unos a otros. En esto el mundo conocerá que usted y yo somos discípulos de Cristo. En esto el mundo sabrá que usted y yo somos hijos de Dios, en que usted se ame con el otro, en que usted demuestre el amor, en que su boca esté llena de palabras que edifiquen, que cada acción suya demuestre que usted, en su vida está el amor de Dios en su corazón. Dios está buscando esos verdaderos discípulos. Dios está buscando corazones que le honren en espíritu y en verdad. Dios quiere personas que estén sanas emocionalmente. Mire, hoy día la salud mental es un negocio muy grande. Hoy día los psicólogos se están llenando de mucho dinero, porque la gente, el mundo está cargado de heridas. Pero
Pero yo le traigo y le quiero presentar a un psicólogo que es el psicólogo más extraordinario del universo. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Él no solamente te vende el corazón, Él te lo puede cambiar. Dice su palabra que quitará los corazones de piedra y nos dará un corazón de carne, un corazón sensible a su presencia. No estoy en contra de los psicólogos, pero yo creo que hay alguien mayor que un psicólogo. Hay alguien que te va a dar una terapia diferente. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que del interior de nosotros comenzarán a correr ríos de agua viva. Mire esa sensación que le corre a usted por dentro, un río de agua viva, es una sensación tan extraordinaria. Necesito un milagro.